¿Se puede? ¿Puedo entrar en sus casas? Hoy es jueves, día de dos que sí, uno que no. Hablaremos de muchas cosas, todas relacionadas con la cultura, y empezaremos visitando un local, el local de la Escuela de Baile Escena, donde unos cuantos chavales nos demuestran la pasión que sienten haciendo lo que más les gusta, danzar. Después continuaremos hablando con un músico, una persona que lleva un tiempo más apartado del día a día, pero que recordamos porque su imagen dirigiendo la banda es una imagen icónica, José Ignacio Petit. Y acabaremos hablando de ufología, de ovnis, con Nando, que nos contará el próximo libro que va a salir relacionado precisamente con estos objetos volantes y cómo lo trataba la prensa, cómo se hacía eco la prensa aquí, en Zamora, en nuestra provincia. Ya saben, preparamos el plató y comenzamos dos que sí, uno que no. Pero antes, visitamos a la Escuela de Baile Escena en el local. Más de 20 años como director de la banda de Zamora, hasta que decide abandonarla y crea la Orquesta de Vientos. Sufre las consecuencias de la pandemia, la verdad es que le da prácticamente de lleno, pero aún sigue dando clase, ejerciendo de profesor de percusión y de banda en el Conservatorio de Zamora. Su imagen es icónica. Te imaginas enseguida, en cuanto ves a la banda, la pones a él, le pones a él la cara cuando la dirigía y cuando formaba parte en los desfiles profesionales. Petit, bienvenido. Muchas gracias, Rafa. Oye, muchísimas gracias por venir, porque llevas un tiempo desconectado de todo esto. Gracias a ti por la invitación. Como te comentaba, pues claro, yo me sentía un poco no fuera de lugar, sino que entendía que, bueno, que como yo hay muchas personas en Zamora que ejercen allí su trabajo en el conservatorio y que yo no dejaba hoy por hoy de ser un profesor más y que mi vida, digamos, tan activa en el panorama cultural de Zamora, pues que ya no era lo que era, lógicamente, hace 10 años. Pero bueno, aún así, yo te lo expliqué, a ti te pareció correcto, aquí estoy y charlamos de lo que a ti te parezca bien, sin ningún problema. Oye, disfrutando, como dices muchas veces, disfrutando de las virtudes de la tranquilidad. Claro, sí. Yo creo que cada momento de la vida requiere una actividad diferente. Los colectivos, las bandas de música, los coros, sobre todo cuando trabajas con gente joven y que además son grupos muy heterogéneos, con diferentes edades, diferentes objetivos, eso requiere muchísima energía, porque cuando hay más de dos personas puede haber ilusión, pero también hay problemas porque cada uno tenemos una manera de pensar y de entender las cosas. Entonces, yo hoy por hoy, con casi 54 años que voy a cumplir, no me veo, lógicamente, tirando a un colectivo joven. Creo que eso es para las personas más jóvenes. Yo soy joven, porque nunca voy a ser más joven que hoy, eso lo tengo clarísimo. Pero creo que requieren una energía que, pues eso, que te la dan los 30 años, o 30 y pico, 40, 40 y pocos. Pero creo que el límite está por ahí y yo creo que es... como yo hice, por lo menos yo lo entiendo así, con 44 años, yo creo que es el momento de dedicarte a otras cosas. La verdad es que hay veces que surgen, ¿verdad?, esas situaciones en las que te llevan a plantearte, a replantearte la vida, a replantearte pues, las situaciones y las necesidades. Sí, claro, uno cuando va cumpliendo años, va entendiendo la vida de otra manera, las prioridades van cambiando, es decir, tú me dices, ¿a ti te gusta la música hoy por hoy? Yo amo la música, la amo desde que tengo uso de razón, o sea, yo soy músico vocacional. ¿Tú estás al nivel que estabas cuando tenías 25 años? No, no estoy al nivel que estaba cuando tenía 25 años, porque las prioridades cambian. Tu vida cambia también. Claro, yo vivo solo, por ejemplo, entonces, claro, tu tiempo lo dedicas a tu trabajo, principalmente al conservatorio, que es el que en la actualidad ocupa todo mi espacio profesional, pero luego eres amo de casa, ¿no? Tú tienes que hacerte tu comida, hacerte tu compra, hacer todas tus cosas, y la prioridad después de todo eso es el tiempo libre, porque el tiempo pasa muy rápido. Cuando somos jovencillos siempre nos lo dice la gente mayor y pensamos, esto son cosas de gente mayor, pero es la realidad, el tiempo pasa a toda velocidad. Y luego cuando personalmente pues
tienes pérdidas, como ha sido en mi caso, que mi madre falleció hace casi 2 años, muere agarrada de tu mano, sientes ese momento en el que un ser querido, como es una madre, se va, ¿no? Y cómo se apaga un cuerpo, en este caso de tu madre, pues esas prioridades que ya tienes, es decir, la vida pasa muy rápido, tienes que vivir, porque la prioridad tiene que ser vivir, y no por ello dejar de amar la música. Entonces, todo eso, digamos, que lo ves con mucha más claridad todavía. ¿Qué momento más duro el que dices, el asistir al fallecimiento de tu madre, en este caso, Sí, en tus brazos? sí, mi madre murió, digo, por suerte o por desgracia, agarrada de una mano con mi hermana y de la otra de la mía. Digo por suerte, por desgracia, porque en momentos de pandemia pues fue una suerte el poder estar con ella, porque otras personas perdieron a sus seres queridos y no pudieron estar. El dolor está ahí y la vida tiene que continuar. Y ella siempre decía, yo recuerdo que mi madre decía, es curioso que nos educan para todo menos para la muerte. Y desde que nacemos nos tenían que educar para saber que esto es temporal y que además no sabemos cuándo llega. Todos tenemos fecha de caducidad desde que nacemos y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Por eso yo creo que lo importante para hoy, o sea, hoy por hoy en mi vida, es vivir. No por ello dejo de entregarme 100% a mi trabajo, ni tengo menos ilusión en lo que hago, no es incompatible. Simplemente marcas los espacios de manera diferente. Que es muy bonito lo que dices. La verdad es que hace poco lo hablaba con un amigo mío, con Héctor Galán, que hablaba el Escura y había tenido a alguien que también estaba precisamente cerca de los últimos momentos de su vida. Y decía que afrontaba la muerte precisamente así, con esa serenidad, con esa tranquilidad, dándose cuenta precisamente de lo efímero de la vida y lo que hay que disfrutar cuando estás viviendo. Pero es una lección que cuesta mucho aprender y cuesta mucho llevarla a cabo. Sí, cuesta mucho. Yo que trabajo con, bueno, pues con gente muy joven, desde personas muy jóvenes, desde los 8 años, también tengo alumnas de 62, o sea, tengo de todo. Te das cuenta cómo al final nos han metido en una bola en la que el objetivo, que tiene que ser disfrutar porque haces algo vocacionalmente o porque te apasiona lo que sea, la actividad que sea, muchas veces te observas y parece que el objetivo es el reconocimiento social. Y creo que eso es, desde mi punto de vista, es un error, porque creo que tiene que ser la consecuencia. Es decir, tú puedes llegar a ser popular porque amas tanto tu trabajo que al final te conviertes en una persona popular o un colectivo se hace socialmente importante o tiene un espacio muy grande. Pero muchas veces observas que al final, hoy por hoy, yo no sé si es por las redes sociales, que no sé cuál es la razón, pero muchas veces ves que la gente trabaja buscando como objetivo el reconocimiento social. Y yo creo que eso es un error, porque el éxito es otra cosa y el éxito no está vinculado desde mi punto de vista con la profesión. O sea, éxito es tener comida, tener ropa, tener para comer, o sea, bueno, o sea, no necesitamos nada. O sea, yo recuerdo, Punset tiene un libro que dice, creo que La conquista de la felicidad, o creo recordar que era el título, dice, es curioso cómo hoy por hoy el ser humano que está diseñado para comer, dormir y tener relaciones sexuales, hoy por hoy, que es cuando mejor podría cumplir con esas funciones vitales que tiene realmente, es lo que necesita, se ha llenado de un montón de necesidades que no son reales. Es verdad. Y esto es en lo que se está convirtiendo. Por eso te digo que yo a veces lo que noto es falta de pasión, es decir, yo me entrego a esto porque realmente me gusta, no porque busque un hueco en el panorama cultural. No hablo a nivel de Zamora, esto es en general, en el mundo, ¿no? Yo creo que el ser humano ha perdido a veces un poco, se pierde un poco el rumbo, y creo que un poco tiene que ver la inmediatez y la etapa en la que han nacido de la tecnología, que le dan un botoncito y todo es inmediato. Creo que puede ser. La verdad es que supongo que también esta reflexión se lleva mejor con música, refugiándose en la música, que precisamente, bueno, también ha entrado la tecnología, pero al fin y al cabo deja de ser, o sea, no ha cambiado desde que se inventó. Es decir, es algo que suena y que te agrada y que lo disfrutas. Sí, claro, que aquí es el eterno, la eterna discusión, ¿no? De si la música moderna es mejor o es peor. Esto es un debate. Yo siempre digo que al final lo importante de la música es que mueva emociones, porque creo que el ser humano está lleno de emociones, es lo que tiene que transmitir el que interpreta y recibir o despertar en aquella persona que está escuchando. Es cierto que en la música clásica, pues hay a principios del siglo XX una ruptura con la tonalidad y todas estas escuelas que empiezan de la segunda escuela de Viena y todo esto.
que tienen un espacio muy pequeñito, ¿sabes? Y yo siempre he defendido que el oído humano está diseñado para disfrutar. Y yo, por ejemplo, defenderé siempre la música moderna o la música, o como la quieras llamar, donde englobamos todos los estilos. La música techno, la música pop, el rock and roll, todo lo que tú quieras. Que al final, por mucho que se empeñen algunos músicos clásicos, eso va a tener siempre mucho más público, nos guste o no. Y luego están los puristas que dicen, ya, pero es que son 4 acordes. No importa que sean 4 acordes. O sea, son 4 acordes, pero hay 60.000 personas escuchando y disfrutando de esos 4 acordes. Y nosotros nos metemos en un mundo que para el profesional es muy interesante, pero el público es más minoritario. Ajá. Y eso tenemos que asumirlo. Yo digo muchas veces que los conservatorios, y esto no es tirar piedras contra este tipo de centros, son un poco como las religiones. O cambian o nos quedamos solos. Ajá. Digo, nos quedamos solos porque el mundo va por otro sitio. Yo creo que el mundo de la música clásica tiene su espacio y lo va a tener siempre, pero el mundo de la música moderna cada vez es más grande, sobre todo porque además han entrado las tecnologías, ¿sabes? Y es una auténtica pasada. A mí me pilla un poquito más mayor, pero yo reconozco que hay cosas que son una auténtica pasada, que si tuviera 30 años a lo mejor me iba por ese camino, o 25 años. Y es como más accesible la música, claro. La música moderna. Normalmente, bueno, también se da el caso a la inversa, ¿no? Pero que la gente empieza por la música moderna y luego se va introduciendo en a lo mejor músicas entre comillas más complejas. Pero esa posibilidad, esa accesibilidad a la hora de interpretarla, me refiero a la música moderna, también gana adeptos y gana pues seguidores y amantes de la música, de la buena música. Claro, eso es lo que importa. Hay muchas, yo qué sé, yo recuerdo cuando era chaval, pues siempre decíamos, ¡hala, fíjate, Luis Cobos! No, Jesús López Cobos, no, sí. Luis Cobos era otro el que hacía tantas versiones con batería y que hacía zarzuelas y hacía música clásica versionada con batería. Y claro, cuando eras más jovencillo eras más crítico, pero por el otro lado decías, vale, sí, vale. Si somos puristas, eso, joder, pues no es la esencia, no es el origen de esa música, pero tenía su parte positiva al final, y es que la hacía popular, que la mostraba a mucha gente que no lo hubiera conocido jamás, si no hubiera sido personas como Luis Cobos, o Mocedades, que también versionó el segundo movimiento de la séptima de Beethoven, o otro tipo de música clásica o de zarzuelas incluso. La leyenda del beso también. Oye, que tú disfrutas además la música en distintos niveles, como oyente, como intérprete y también como docente. Es, vamos, el melómano total. Sí, bueno, cada punto tiene su punto de disfrute, ¿no? Es decir, el ser docente y estar con gente joven con la que compartes esto y a la que le puedes, sobre todo mostrar, porque yo siempre digo en las clases que lo que tú muestras no es una verdad, solamente es un camino, porque caminos en la vida en todas las profesiones hay muchísimos. El poder compartir con ellos lo que tú sabes, siempre diciéndole que no es verdad, sino que es un único camino que tú muestras, el que tú conoces, y que siempre estén abiertos a escuchar otras versiones y otras maneras de hacer las cosas, pues es muy bonito. A mí la docencia me gusta también desde jovencillo. Oye, ¿de qué edad son tus alumnos? Bueno, profesor de percusión, profesor también de banda en el Conservatorio de Zamora. ¿De qué edad es más o menos la media de alumnos? Normalmente los alumnos el alumnado accede con 8 años, pero yo tengo personas hasta de 62, de 45, 44, hay 4 o 5 personas adultas que a mí me encantan porque además a ellos les doy colectiva, a 3 les doy individual, a otra persona solamente le doy la clase colectiva, que es clase de grupo. Además ellos eligen el repertorio que quieren tocar, hacemos los arreglos y es increíble cómo esta gente que casi siempre están en un centro como un conservatorio, porque cuando eran jóvenes no tuvieron la oportunidad de hacerlo, porque no existía en la mayor parte de los casos, es increíble cómo esa ilusión, es decir, cuando tú amas algo no hay edad, da igual que tengas 4 años, da igual que tengas 62. Y al final yo siempre digo lo mismo, ¿de qué me alimento? ¿Qué me mantiene en pie? ¿Qué alimenta mi ilusión? La ilusión de los demás. Si yo estoy trabajando con alguien y veo que están ilusionados, yo soy feliz, o sea, doy por cumplido mi objetivo. Oye, ¿hasta qué edad se puede aprender a tocar un instrumento? Hablas de la ilusión, que evidentemente es importante, ¿no? Y eso de que la ilusión y la fe mueve montañas. Pero imagino que hay una edad casi de no retorno, ¿o no? ¿O es algo mítico? Yo no sé si hay edad de no retorno. Muchas veces decimos que si no empiezas a los 8 años, como que ya no puedes hacer nada profesionalmente. Hay muchísimos casos de personas con 18, 20, que empiezan con 18, 20 años,
que llegan a ser, bueno, pues de los mejores o incluso concertistas. Pero yo no creo que sea lo importante. Yo creo que lo importante es que nosotros en los conservatorios podamos tener dos rutas, ¿no? O sea, que entendamos que vamos a tener gente que va a querer dedicarse a eso y vamos a tener alumnado que no va a querer, simplemente pues que es una experiencia en su vida. Podemos decir, bien, para eso están las escuelas de música y el conservatorio tiene que ser para profesionales. Esa es la teoría, pero para que eso pudiera cumplirse tendríamos que tener una red de escuelas de música en España que tuvieran todas las especialidades y pudieran ofertar todo. Por eso la gente que realmente quiere aprender y que tiene contacto con instrumento, pues tiene un abanico de posibilidades. Un conservatorio es un centro que te va a dar, lógicamente, una titulación, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero que te va a dar también esa formación aunque tengas 60 años. ¿Con 60 años vas a ser profesional de la música? Evidentemente no. O sea, con 60 años no vas a ser profesional de la música, pero la gente que va allí con esas edades no pretende ser profesional de la música, pretende ser feliz y disfrutar con la música. Oye, es importante y me parece muy bueno lo que estás diciendo por esa labor de acercamiento de la música. Una labor que has tenido siempre, por lo menos desde que yo te conozco. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en la banda, que era más joven, cuando empecé a dirigirlo con 24 años, yo envidiaba mucho cuando era niño lo que veías, lo que hacían en otras bandas, ¿no? Cuando viajabas, porque entonces no existían las redes sociales, pero veías que en otras bandas tocaban otros repertorios, que hacían otras actividades que tú no hacías. Entonces mi objetivo todos esos años fue dar todo aquello que yo no había tenido, no porque la gente que me formara a mí, a la cual yo quería mucho, como fue en la Cor Blanco, no porque ellos estuvieran menos formados, no, porque ellos nos dieron lo mejor que tenían, lo mejor y como ellos sabían y lo que ellos conocían. Entonces, lógicamente, siempre hay un relevo generacional, como existirá ahora, en el que llega otra persona que es más joven y dice, yo quiero tener lo que tenían otros cuando yo era niño y yo no tenía. Y ese fue siempre el objetivo, dar a estas personas lo que nosotros no tuvimos por muchas circunstancias. Oye, ¿qué supuso para ti dirigir la banda de Zamora? Dirigir la banda de Zamora, pues para mí, imagínate que yo me crié allí desde que tenía aproximadamente 9 años, pues fue un proyecto muy bonito, al que dedicamos mucha energía, muchas personas que pasaron por allí, porque siempre parece que la cabeza visible es la persona que está con el palito, como digo yo, que es al final que más molesta, como te digo, siempre bromeo con esto, pero siempre hay gente detrás, colaborando, directivos, presidentes, bueno, pues que hacen un trabajo por detrás, y luego siempre están todos los integrantes y sus familias, porque el trabajo que se hacía y la cantidad de horas de ensayo eran exageradas. Pero bueno, también como contrapartida, yo recuerdo los últimos 12 años de mi paso por la banda, estas personas fueron a 9 países. Solo el hecho de viajar a 9 países creo que fue una experiencia para ellos enriquecedora y, como me dicen muchas veces, que ha marcado sus vidas, ¿no? Esos 12 años tan intensos, pero que fueron maravillosos. Para mí, una maravilla, y siempre recordaré lo bonito. Si hubo cosas feas, de verdad, no te lo digo por quedar bien, es que no las recuerdo, ¿sabes? Creo que me quedan los recuerdos buenos, bonitos, que fue una maravilla, un orgullo, y que siempre estaré encantado de haber pasado por ahí. Oye, ¿echas de menos algún momento concreto? ¿De la banda? Sí. No lo echo de menos porque tengo muy claro, o sea, cuando yo decido apartarme con 44 años, fue una decisión muy meditada, valorando los pros y los contras. Y tú me dices, ¿el primer año lo echabas de menos? Pues lógicamente, como todo, ¿no? ¿El segundo año echabas de menos? Pues sí, pero ya un poquito menos. ¿O actualmente lo echo de menos? No lo echo de menos porque, como te digo, fue una decisión muy pensada, poniendo todo en la balanza, y hoy por hoy creo que hice lo correcto, que me fui en el momento que me tenía que ir y que era lo mejor para el colectivo, para mí y para todos. Bueno, la verdad es que tu imagen, ya lo decía en un principio, que tu imagen dirigiendo la banda ya forma parte de la iconografía prácticamente de la música zamorana. Petit, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Muchísimas gracias por venir, siempre es un placer hablar contigo. Contigo, es una gozada escucharte, oírte hablar de música, sobre todo también por esa pasión que destila en todas tus frases, en todas tus palabras. Así que te agradezco mucho que hayas venido, que estás casi apartado, como sí. Tú dices, no ve ni la tele, seguramente esta entrevista cuando la repitamos luego tampoco la va tendré que buscarla. A ver si haces ese esfuerzo. Así que muchísimas gracias, Petit, y ya sabes dónde estamos, cuando te apetezca compartir un pincho, o bien que sí o bien que no, aquí te esperamos en nuestro Gracias plató. A ti, a vosotros por la invitación, un placer. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. Ahora abrimos los ojos, ponemos la mirada para observar lo bueno que tenemos, de dónde somos, lo que somos
y lo que disfrutamos. ¿Y si no hay que marcharse lejos para disfrutar, para compartir buenos momentos, para tumbarse y tomar el sol en verano? Para atesorar recuerdos en la niñez. Para admirar el entorno en verano, pero también en invierno, dándonos cuenta de que aquí, al lado, en nuestra tierra, existen lugares que son destinos para ser nosotros, para sentirnos felices. Investigación de los objetos voladores no identificados. De eso vamos a hablar hoy, de ufología, y concretamente de la ufología histórica de Zamora, una recopilación de los artículos relacionados con ello y con avistamientos que se han producido en Zamora y en la provincia. Contamos con nosotros con Nando Domínguez, autor del libro. ¿Qué tal? Bienvenido. El futuro libro, que no ha Del salido futuro todavía. libro. Es verdad, yo hablo ya como algo palpable y es que está todavía Todavía no me lo creo que salga, porque en máquinas. ha ¿no? sido una lucha de muchos años, tanto recopilando información como intentándolo sacar con diferentes editoriales. Estuve 3 años esperando con una editorial que saliese a la luz. Esa editorial, digamos que se portó fatal y no llegó a salir, y efectivamente pues con el tiempo encontré una que vale la pena y que se ha volcado en publicar este sueño y esa ufología, esa otra historia de Zamora. Claro, es otra historia. Dices que es un sueño. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues han sido 4 años de búsqueda en hemeroteca, tanto en la hemeroteca del Correo de Zamora, aquí en la biblioteca de Zamora, que venía desde Morales en el autobús, pasaba horas y horas, me quedaba ahí quizá hasta las 4 de la tarde, venía por la mañana, en el primer autobús que había, no comía ni nada, y empezaba pues a descargarme en un pincho todos los artículos de ovnis que encontraba en la hemeroteca, que son muchísimos. Y luego, después de descargarme toda la hemeroteca completa que encontré ahí, seguí buscando en biblioteca histórica de un archivo de internet, donde hay más periódicos y tal, y seguí con esa búsqueda de las palabras que eran ovnis Zamora, platillos volantes Zamora,
y conseguí descargar todo, casi todo. Yo me atrevería a decir que el 90% de los artículos que hablan de casos ovnis en Zamora creo que los tengo. Oye, son casos que han sido reflejados en la prensa porque se les ha dado eco, Sí. han tenido importancia. ¿Desde qué año? Desde los años 50 con el periódico Imperio hasta pues, actualmente con el periódico La Opinión de Zamora. He incluido también algunos artículos míos que escribí en el periódico El Día de Zamora. Y luego pues alguna revista, he encontrado pues en revista Año Cero, Más Allá, suele salir siempre alguna pincelada de algún caso de Zamora, poquitos, porque esas revistas se basan más casi en casos internacionales. Digo, con los buenos casos que tenemos en España o en las provincias, pues creo que hay que rescatarlos, y esta es una manera de rescatar esas historias, o en su futuro pueden ser leyendas. Oye, ¿cómo fue el primer avistamiento del que se tiene constancia? A ver, fue Kernel Arnold, un piloto que se supone que vio como unos objetos por el mar, y a partir de ahí se empezó a hablar de platillos volantes. Me refiero en Zamora. En Zamora. Claro, es que cuando has dicho el mar he dicho aquí algo no cuadra. Difícil. Tenemos el Duero. Pues aquí en Zamora, la primera noticia que me encontré fue relacionada con el tema de los ovnis y extraterrestres. Fue que había un escaparate en Zamora adornado con el tema de Roswell, el famoso platillo volante que se estrella en Roswell, que salen unos humanoides. Pues la prensa en el Imperio se hizo eco de esa noticia y lo plasmó como algo muy, muy chocante, ¿no? Que habían adornado. Me hubiese gustado haber encontrado esa fotografía de ese escaparate, de ese local, ese negocio adornado con esa temática extraterrestre, que hubiese sido muy, muy chocante. Y luego, pues por ejemplo, a partir de ahí, deberíamos dar las gracias a Federico Acosta Noriega, que es una de las personas que en Zamora era muy conocido, era juez. También era poeta y bueno, pues escribía diferentes también artículos en el periódico, y gracias a él se han documentado pues diferentes casos, porque él entre caso y caso, es decir, entre su trabajo de juez, pues se dedicaba a recopilar estos avistamientos, estos testigos, entrevistarlos, acudir a los lugares de los sucesos. Por ejemplo, en Alcañices, que aterrizó un ovni, quedó chamuscada la parte del suelo, y Federico Acosta fue junto con su hija al lugar del suceso, donde vio que estaba pues, lo que son los rastrojos quemados. Entró con la brújula, y que casualmente esa brújula en el campo magnético pues, se volvió un poco loco, y la brújula empezó a girar constantemente. Marisol Acosta salía de ese círculo con la brújula, y que casualmente al salir del círculo, pues digamos que la brújula se dejaba de mover y apuntaba al norte, pero cuando entraba a la zona chamuscada se volvía loca y no encontraba el norte. Fíjate, ese suceso ocurrió en Alcañices. En Alcañices, y hubo muchísimos testimonios. Bueno, es que estaba basado en una recopilación de quizá de 5 testimonios diferentes del suceso. Ajá. 5 personas que vieron luces como de fuego, la huella física en el suelo, que ya es un gran paso, ¿no? Encontrarte una zona chamuscada circular, y sobre todo el tema de lo que es la brújula, que es otro detalle más para decir que ahí pasó algo raro. Oye, ¿cómo trataba la prensa esos? Bueno, pues yo creo que mejor ahora que ahora. Ah, sí. ¿Por qué piensas que ahora se trata mal? Pues mira, el tema de los ovnis siempre ha sido un tema muy ridiculizado. Yo no sé si se trata de las películas de ciencia ficción que vemos, de cómo lo han tratado ciertos periodistas. Es un tema que si relacionamos, ¿has visto un ovni? Ah, pues habrías bebido, habrías fumado, ¿sabes? Es como que lo intentas buscar algo para... Lo primero que haces es reírte, digamos, de eso, ¿no? Hay gente que no, que claro, se lo toma más en serio. Y hoy en día yo te cuento mi experiencia, bueno, con los medios aquí en Zamora, la verdad que es súper genial. A nivel nacional di una entrevista con uno de los avistamientos que yo vi, contando lo que yo había visto, en el programa, no sé si se podrá decir, de sí, claro. Susana Riso, en Espejo Público. ¿Sí? Y me fui súper cabreado. Era un directo que hice ahí y dije, joder, digo, qué poco respeto, ¿no? Tú vienes aquí voluntariamente a contar lo que tú has visto, y digamos que se burlaron un poco en el directo de la persona. Por eso digo que dependiendo el sitio y
y los medios pues así tratan un poco el tema. ¿Tú has tenido algún avistamiento? Mi primer avistamiento fue en el año 2010, que digamos que a partir de ahí empecé a sentirme un poco atraído por difundir el tema de los ovnis y a sentirme atraído por la búsqueda de testigos. Salía del local de un familiar que al lado de mi casa, sería más o menos, no sé si marzo aproximadamente, un cielo súper despejado, azul, con muy poquitas nubes, y a la hora de mirar al cielo pues vi una esfera plateada, enorme, estática. No sé qué tamaño tendría, es súper complicado calcular la altura, el tamaño y tal, pero yo creo que era bastante grande para la altura que yo lo conseguí, vamos, que yo lo vi. Duró poquitos segundos, la pena es que no hubiese grabado un vídeo, porque si hubiese grabado un vídeo de ese avistamiento, pues la gente fliparía y diría, ostras, ¿esto qué es? No es un dron, porque era una esfera enorme, plateada y no emitía ruido. Eso sí debe... Si eso fuese algo muy terrestre, pues hasta el mínimo dron parece una colmena cuando pasa el ruido que emiten. Y esto no emitía ruido, no emitía vapor, no emitía nada, estaba estático, reflejaba el sol en ella y digamos que se desplazó hacia una nube y no volvió a salir. Si es hoy, claro, ese fue mi primer avistamiento, muy novato en el tema este de los ovnis. Sí es cierto que un familiar mío tuvo un avistamiento ovni también, yo era muy pequeño. Y digamos que por eso te llama más la atención este tema, ¿no? Y ya cuando ves tú algo, pues dices, ostras, ¿esto qué es, no? Claro. Tecnología militar en Morales de Toro me parece hasta raro, ¿no? Ya. Globo sonda en mi pueblo, donde no hay militares y no hay nada de nada, es como que si eso fuese terrestre, ¿por qué yo no he vuelto a ver una esfera? ¿O por qué la gente que nos estará viendo, la gran mayoría no ha visto una esfera redonda en el cielo moverse? Ajá. Claro, eso es una de las cosas que llaman la atención, pero normalmente los avistamientos son de una persona, dos personas. Bueno, en un suelen momento ocurrir concreto. avistamientos donde puede haber miles de testimonios. Te puedo llegar a hablar de un caso que ocurrió en Valladolid, en la Plaza de Toros, en plenas fiestas, donde hubo un ovni que estuvo estático en el cielo durante bastante tiempo. Fíjate, y en Zamora y provincia, ¿cuál ha sido, no sé, el caso, no sé, que más personas han podido ver? Pues ya en personas, no sé decirte, yo creo que quizá los ovnis de la Marina puede ser, ¿Cómo es eso? En el Palacio de los Momos vuelvo a hablar de Federico Acosta Noriega, que para mí es una de las personas que yo he seguido como zamorano, porque es uno de los primeros que sacó todos estos casos a la luz y al que le daría las gracias si nos estuviese escuchando, pero falleció, claro, con los años. Y él se encontraba comiendo en el Palacio de los Momos, aquí en el Palacio de Justicia de Zamora, con su familia, y se asomó a la ventana y pudo ver 3 platillos volantes. Llamó a su hija en ese momento que estaba comiendo que se acercasen a ver esos platillos y los vio pues volando por Zamora prácticamente. Yo, por ejemplo, he recopilado el testimonio de su hija, que la entrevisté para 2 programas de radio que yo he colaborado, y la mujer pues contaba con pelos y señales todo el suceso. Quizá ese de los avistamientos que quizá, no lo sé porque no hay más testimonios, podía haberlo visto, porque claro, en plena tarde, a la hora de comer, Sí. unos objetos pasando por Zamora bastante grandes, pues yo creo que llamaría bastante la atención. Bueno, de este y de muchos más casos, me Yo imagino quería que hablará. destacar el de Emiliano, perdón, iba a decir Emiliano Velasco, que es uno de los casos que ocurrió en limítrofe a Zamora, que es pertenece ya a Valladolid, pero bueno, para mí, como está al lado de mi pueblo, es uno de mis casos preferidos, que es un agricultor que se encontraba arando su parcela, la parcela La 21, y entre giro y giro, digamos, entre vuelta y vuelta para arar la parcela, de repente un objeto abajo del cielo le dio diferentes vueltas alrededor del tractor y lanzó un rayo que digamos que incidió en parte del cristal, porque quedó el cristal con un agujero redondo, no es un cristal de cuando disparas que se raja, sino quedó perfectamente redondo porque luego se hicieron muchísimas pruebas de balística contra ese cristal. Se llevó el cristal a la Universidad de Valladolid y desapareció. Luego la Guardia Civil de Mota de Márquez hizo varias vigilias a ver si veían ese ovni en esa zona, en la parcela La 21, y bueno, pues desafortunadamente, por ejemplo, creo que no vieron nada. Hubo un guardia civil que lo contó en el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez y contó todo el suceso también. Yo, por ejemplo, he intentado buscar familiares de Emiliano Velasco Báez
y solo he encontrado pues lo que es donde hoy descansan sus restos. Fíjate. Bueno, ese y otros casos podremos disfrutar y podremos leer en tu libro, que por ahí teníamos la portada que todavía, como decíamos, está La portada en tiene máquinas, ufología histórica de Zamora. Yo creo que eso nos lo Tiene cuentas un porque significado. tienes que volver. Entonces yo creo que cuando presentes el libro nos terminas de contar. Vale, contaré el significado de la portada. Vale, entonces dejamos esa incógnita en el aire sobrevolando hasta que presentes el libro. Nando, muchísimas gracias. A ti, gracias Es un placer, no es la primera vez que vienes, ya has venido alguna vez más a tomarte unos pinchos con nosotros y es un placer siempre hablar de estos temas. Casualmente que hoy me he resultan... comido uno que sí y uno que no. De los dos, has probado de Sí, los sí. dos, ¿no? Pues siempre es una gozada hablar contigo. El placer es mío. Hablar contigo de estos temas. Como también es una gozada poder hablar con Antonio Martín para recuperar y poner en valor lo nuestro. En este caso, hoy va a hablar de los pendientes, estas joyas que guardan nuestros antepasados, que han disfrutado y que han mostrado también a lo largo de todos estos tiempos. Es acervo. Muy buenas, estamos una semana más aquí en esta sección, en Acervo, para desgranar un elemento más del folclore, de la tradición, de todo este acervo que ha llegado desde nuestros antepasados a nuestros días. Hoy le vamos a dedicar esta pequeña sección a un tipo de pendientes. También estamos hablando de complementos tradicionales que sirvieron para que nuestras abuelas, en este caso bisabuelas, tatarabuelas, en este caso muchísimo más atrás, los usaran y adornaran. Nos vamos a dedicar el día de hoy a pendientes de calabaza. Estos pendientes, sobre todo, fueron muy usados a finales del siglo XVIII. Nos hemos encontrado protocolos notariales en el cual nos encontramos en el protocolo notarial de un joyero en el que hablaba en su herencia de la cantidad de pares de calabazas que dejaba a sus herederos, ¿no? Y nos encontrábamos datos como 60 pares de calabazas grandes, 60 pares de calabazas medianas, 60 pares de calabazas chicas, con lo cual nos da una idea fehaciente de lo que fue en la realidad el uso de estos pendientes durante esos siglos de finales del XVIII. Tenemos aquí diferentes reproducciones, algunos son antiguos, de calabazas, pendientes de calabaza. Lo primero decir que el pendiente de calabaza, vamos a empezar con estos, los más pequeñitos, que bueno, en la tradición realmente eran bastante más grandes, ¿no? Esto es un producto que, bueno, que se hace ahora para evitar el peso, ¿no? Es un pendiente, en cualquier caso, que tiene dos cuerpos. Este cuerpo, que era la anilla, ¿no? Y que este cuerpo, bueno, muchas veces en herencia se dividían, de tal manera que a una hija le podía tocar lo que era el aro y a la otra hija le tocaba la calabaza. Esto se ve porque hay muchas fotos antiguas en las cuales aparecen mujeres simplemente con el aro puesto como pendiente. Este aro está unido por una S que está unido a la parte propiamente, digamos, de la calabaza, ¿no? Obviamente se llaman pendientes de calabaza, ustedes se imaginan, ¿no? Por el motivo casi esférico achatado de estos pendientes. Y luego lleva siempre colgando una serie de pájaros, una serie de bueno, motivos que obviamente este tipo de joyería viene muy enraizada con joyerías íberas e ibéricas a lo largo de los siglos. Vemos también, como aquí encontramos otro par, muchísimo más elaborado, en este caso como está el aro ya con filigrana retorcida, la S más grande y el cuerpo muchísimo más grande. En algunos sitios, bueno, pues metían dentro de lo que es la calabaza, que está hecha con filigrana, metían una tela, y bueno, se dice, pero son de estas cosas del folclore que a veces no hay que tener muy en cuenta porque no se saben si son datos ciertos o no, que bueno, pues se podían perfumar, ¿no?, esas cintas para que emanaran cierto olor. Yo con este tipo de afirmaciones, un poco casi de leyendas, pues no soy la verdad nada crédulo. Y vemos cómo está rematado con los pájaros, igualmente con los 7 pájaros
y con esta piedra. También era muy habitual este tipo de calabazas, que era el aro más grande y mucho más sencillo. Este tipo de calabaza fue muy habitual en Zamora con la S, y el segundo cuerpo mucho más desarrollado, pero siempre con esta forma y lo mismo siempre con estos elementos. A veces se adornaban, como está en este caso, con un trocito de cinta que se unía ahí donde están los dos cuerpos. También nos encontramos calabazas en plata sobredorada, como es el caso de esta calabaza, con un tamaño ya importante y con, en lo que es el aro, lleva, además de la filigrana, lleva otra serie de elementos, con cristales imitando rubíes y esmeraldas, adornando la S y el segundo cuerpo de la calabaza, también con todos los elementos tradicionales de este tipo de pendientes. Muchísimo más desarrolladas ya son estas últimas, y nos encontramos ante una calabaza excepcional con una filigrana muy, muy elaborada en lo que es el segundo cuerpo del pendiente, con exactamente los mismos elementos que nos hemos encontrado. Estos pendientes fueron muy, muy usados en esa época de finales del siglo XVIII. Aquí tenemos otro par prácticamente igual, y desde luego los que han llegado hasta ahora ha sido casi por casualidad, que son pendientes que tienen muchos años, y bueno, las modas trajeron a otra serie de joyas más actuales en el siglo XIX, que dejaron que esta joyería más arcaica, más arcaizante, quedara atrás. Y ahora vamos a ver también cómo este tipo de joyería se usó en muchos más sitios de los que nosotros pensamos, no solo en comarcas del occidente, sino que se usó en otros sitios de la provincia de Zamora que no pensaríamos. Vamos a ver ahora alguna foto en la que se ven este tipo de pendientes como van acompañando el traje. Y aquí vemos a dos compañeras de don Sancho, a Carmen y a Tina, vestidas con indumentaria de los valles de Benavente, en el cual se ven los ejemplos de las calabazas, este tipo de pendientes que hemos estado viendo y hablando en el día de hoy. Esta foto además todavía sigue en los escaparates de García Casado, un proyecto que hicimos don Sancho con el 25 aniversario de la asociación, de llevar la tradición a la calle, ¿no? De ver este tipo de fotografías en un formato grande. Vemos además de las calabazas toda la joyería tradicional del norte de la provincia, que es absolutamente despampanante, y que otro día ya hablaremos de esta joyería. Así que espero que os haya gustado lo que hemos tratado hoy con los pendientes de calabaza. Espero que estéis bien y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por contarnos y poner en valor pues, ese patrimonio que tenemos, esas costumbres, esas tradiciones que son muy nuestras. Yo antes me quedé con una duda que dije, bueno, más adelante nos contarás, Nando, qué significa la portada de este libro, pero que es que no me puedo resistir, Nando, por favor. Cuéntanos. A mí ya sabes que me cuesta irme de aquí también, me tenemos todo esto. No, pero pues es que es verdad, luego decía, no podemos dejar así a la gente, que hemos dejado ahí pendiente esa duda en el aire. ¿Qué significa esa portada? La portada que ha hecho Pifa, que es una pasada, soy yo de pequeño y agarrado de la mano de mi abuela, porque cuento en la introducción del libro una historia que, bueno, para mí de pequeño, en ese momento que lo vi, eran ovnis, pero luego fue el rayo láser de una discoteca. Ahí estamos con el punto de que no todos son ovnis los que se ven en el cielo, y algunas veces pues tiene un significado y tiene algo, vamos, hay algo muy terrestre detrás, ¿no? Hay casos que se confunden que no tienen explicación, y en este caso sí lo tenía, pero para mí de pequeño pues era verano y ir con un niño de estos que cualquier cosa es fantasiosa, pues en el cielo hay una especie de luces y tal, como redondas,
que luego tuvieron su explicación a los pocos días en la prensa, pero bueno, que fue, seguramente que muchas personas que están viendo el programa se están acordando de esta historia, porque a mí muchas personas me dicen, ¡buah, sí me acuerdo de esa historia, de ese rayo láser, no sé si era la PK2 de Toro, de esa discoteca que dio mucho que hablar, se veía hasta aquí, hasta en Zamora. Oye, muchos casos ha habido de confusiones, que pensaban que era un ovni y luego también engaños, claro, eso también hará mucho daño. Sí, mira, hoy en día siento meterme con los youtubers, pero hoy en día con el tema de YouTube pues puedes encontrarte mil fraudes, incluso páginas web también que llevan la palabra ovni delante. Y lo único que le interesa son clics, impresiones para generarlo con la publicidad a través de ganancias, ¿no? Y los youtubers, pues buscar fama, buscar el ego, difundir para mí toda la basura que hay en internet, vídeos creados con ordenador y muchísimas cosas. La verdad que es un poco triste hasta el punto de buscar la verdad hoy en día. Oye, tu libro eso no lo juzga, ¿no? Tu libro es una recopilación pues, de cómo se ha tratado en la prensa, o sea, de artículos. Sí, sí, son que hacen alusión, sí. Los artículos tal estaban escritos en la prensa, así los he querido meter dentro del libro. Ha sido un poco complicado sacarlos porque están escaneados del periódico original. Yo lo que hice fue imprimirme en un folio el periódico y claro, imagínate pues el A4 en el A3, el tamaño de la noticia, pues me tuve que comprar una lupa y ir sacando todo el texto como pude. Otro texto a través de internet, pues ampliándolo con las herramientas y tal, pude un poco rescatarlo. Y la verdad que debería dar las gracias a todos esos periodistas que escribieron en su día estas noticias, porque gracias a ellos he encontrado una historia olvidada en esas viejas hojas de los periódicos que estarían amarillas hoy en día. Oye, ¿cómo ha ido evolucionando el tratamiento de esa información a lo largo de los años? Pues digamos que contamos hoy en día con desclasificación de documentos, que por parte del Pentágono cada poco nos están dando noticias hoy en día en la prensa de la desclasificación de documentos, de que el Pentágono oficialmente ya está investigando el tema de los ovnis. Les han cambiado el nombre, ahora no son ovnis, son UAPs, que son fenómenos aéreos desconocidos. Para mí que me pongan esta palabra pues me parece hasta mal. Para mí seguirá siendo esos objetos volantes no identificados o esos platillos volantes de los años 70 y de los años 50. Ajá. Centrándonos en Zamora, bueno, ya hemos hablado de temas, no sé, pues bueno, situaciones curiosas, ¿no? ¿Cuál destacarías? De los últimos años me refiero, ¿no? Porque no sé hasta qué fecha yo destacaría llega... a mi amigo Guillermo Rodríguez Riesgo, Willy Rodríguez, conocido hostelero de Zamora, ya con sus 93, 94 años, que habrá cumplido hoy en día más o menos, pero una persona que tiene un espíritu de juventud, que ojalá lleguemos todos a ese espíritu que tiene Guillermo, y cada vez que quedo con él para tomar un café, para verlo, para hablar con él y tal, muchas veces hablamos de su caso. Él se encontraba pescando en la granja de Moreruela, iba con su primo, a su primo lo dejó digamos que a 1 kilómetro y él se marchó con sus 2 perros, Chiquitín y Pluto, a pescar el pez Blas Blas, me parece que se llama, no sé muy entendido, sí. de peces. Y mientras estaba pescando, oyó una especie de ruido, sus perros empezaron un poco a ponerse muy alborotados y digamos que vio una especie como de humanoide descendiendo y luego él llamó a sus perros para que se acercasen a la zona de donde estaba ese humanoide, ¿sabes? En plan de defensa. Y resulta que el humanoide pues al final ascendió por un sendero y desapareció. Para mí es uno de los encuentros con humanoides de Zamora que destaco, más que nada porque he conocido al testigo, cosa que es muy difícil hoy en día encontrar personas que te cuenten su historia, y sobre todo más la historia de Guillermo Rodríguez, que es una de las historias que ha dado la vuelta a España en programas de misterio, en programas de radio, en periódicos nacionales. La verdad que es uno de los casos más interesantes. Yo lo que más admiro es la forma del testimonio, es lo que más me gusta. Hablar con alguien que te ha contado lo que ha visto, que ves cómo te lo cuenta, cómo te lo expresa, cómo lo vive contando y cómo, digamos, se apoya en una persona que le cree y no se va a reír de él, sobre todo eso. Claro, porque supongo que eso es también importante, ¿no? El tener
no sé, la confianza de que lo que vas a contar no produzca Claro, luego una sensación está- no sé, de como buscador, risa, ¿no? sí, de que se rían de ti. Claro, el tener la sensación de contarlo Hay un quedas un poco de poco todo. en evidencia o quedas un poco en ridículo. Sí, tienes que saber a quién contárselo. Bueno, a mí me da igual, abiertamente lo cuento Sí. y no me importa lo que digan de mí ni lo que dejen de hacer y lo que me hagan por contar por hablar de este tema, ¿sabes? Yo creo que hay que ser, hay que tener conciencia de lo que has visto y poderlo contar. Y en este caso los testimonios tienen que buscar a una persona que les crea y que ni se burlen de él ni mucho menos. Claro, porque yo creo que si yo viese un extraterrestre a lo mejor me callaría, fíjate. Bueno, Imagino que también habrá puedes hacer la exclusiva aquí. claro, testimonios no contados. Supongo que Sí, también... sí, mira, además recuerdo un caso, yo cuando empecé a escribir en el Día de Zamora, en su época, que escribí poquitos artículos ahí, hubo un caso de una persona de Zamora que estaba en una finca y un perro suyo empezó a ladrar. Había una especie de objeto como con niebla y de ese objeto, digamos que la cúpula la vio como verde. Entonces, a partir de ahí, me lo contó. Yo quise volver a hablar con él, pero esta persona pues, rechazó contarme otra vez la historia. Yo quería haberlo grabado, haberlo entrevistado y tal, pues para escribir el artículo. Y según decía él, era una persona muy conocida aquí en Zamora. Yo todavía no sé quién es. Sí. Vamos, y si lo supiese tampoco lo iba a contar porque era, su deseo era no hacer público el nombre ni nada. Bueno, ¿sabemos la fecha entonces de la publicación de tu...? Mes que viene está en maquetación el libro ya, ya va paso a paso, así que el mes que viene. Y quiero decir también, los prólogos que tienen son de Ángel del Pozo, Ángel del Pozo es una de las personas que yo conocí en las jornadas de ufología que yo hacía en mi pueblo. Para mí la primera jornada de ufología, que anteriormente eran alertas OVNI, que teníamos el nombre puesto así, pues yo no me lo esperaba, porque Ángel del Pozo tenía en las 7 de Castilla y León, tenía un programa que era Misterio, uno para mí de los mejores programas de misterio que ha tenido la cadena y la verdad que estaba súper chulo. Escribió también en el norte de Castilla muchísimos artículos durante varios años, recibiendo un premio también a uno de los mejores artículos por El Sillón del Diablo. Y que quise contar con él porque para mí es una de las personas en Castilla y León que merece volver a la tele a hacer otro programa de esos también. Y la verdad que es un lujo. Y aparte también tengo otra persona de las cuales hoy en día es un investigador para mí de los más serios, Manuel Carballal, autor de muchísimos libros, lleva muchísimos años en el mundo del misterio, con diferentes programas de televisión, ha participado en muchísimos programas de radio, tiene sus cuadernos de campo que son una auténtica pasada. Él si tiene que contar que este caso es mentira, lo va a contar con pelos y señales, pese a todo el mundo de fanáticos y de aficionados que se le puedan colgar al cuello. Pues la verdad es que es muy interesante. Como te También dije quiero antes. decir de Manuel Carballal que es una de las personas que se desclasificaron documentos OVNIs en España, no se desclasificaron todos, unos militares mandaron unos documentos oficiales no publicados hasta el día de hoy, sino publicados a través de Manuel Carballal y su página web El Ojo Crítico. Sacó, no sé si serían 50 o más expedientes secretos, originales, oficiales del Ejército del Aire en España. El libro es Ufolix y está basado en todo lo que no quisieron sacar, porque la desclasificación OVNI en España fue una chapuza y fue una desclasificación que digamos que pasaron varios filtros para que se hiciesen públicos esos documentos. Oye, Nando, pues lo que te dije antes, muchísimas gracias. Estamos deseando pues ojear y leer ese libro y que te vaya muy bien. Ahora sí que me despido, ahora sí que te digo hasta la próxima. Muchas gracias. Y que muchas gracias pues, por publicar y por mostrar ese trabajo que has hecho a lo Sí, largo aparte quiero de decir todo que es este solidario tiempo. también. Hay un pequeño porcentaje que va para la Asociación de Enfermedades Raras y he querido pues donar ese porcentaje que yo podría ganar, pues un pellizco para ayudar a estas madres que hoy en día estoy conociendo de niños con estos problemas. Con enfermedades raras, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nando. La verdad es que es una muy bonita
iniciativas y que te vaya doblemente bien. Ya saben ustedes, cuando vean el libro de Nando, recuerdan el título Ufología Histórica de Zamora, cuando vean ese libro también estarán, aparte de interesándose y viendo el trabajo que ha hecho Nando, también estarán ayudando pues, a esos pequeños. Es un pequeño porcentaje, pero bueno, un grano a grano suma un mundo. Esa es la portada del libro Ufología Histórica de Zamora. Muchísimas gracias, Nando. Nosotros ahora continuamos, vamos hasta la actualidad municipal. Exposición de Bifaz a la palabra, de Atapuerca a Valpuesta, un viaje a nuestros orígenes, se amplía hasta el 26 de octubre. Debido a la aceptación que ha tenido esta exposición, un viaje a nuestros orígenes que permanece abierta desde primeros del pasado mes de septiembre en la sala de exposiciones de la Alhóndiga, se amplía hasta el 26 de octubre con el fin de que las personas interesadas puedan todavía recorrer esta interesante muestra integrada por una selección de maquetas y réplicas a tamaño real de los fósiles más emblemáticos descubiertos en la Sierra de Atapuerca, junto a ediciones, facsímiles y documentos en torno a la investigación del origen del español.
Continuamos en Dos que sí, uno que no. Llegó el momento de repasar la actualidad en nuestras noticias, en nuestro flash informativo. Sara Andrés, bienvenida. Cuéntanos cuáles han sido estas noticias de actualidad de este día de hoy. Muy buenas tardes a Rafa y a todos nuestros telespectadores. Hoy en nuestros servicios informativos estamos trabajando en varias noticias que lo han sido a lo largo del día de hoy y que también abren nuestros informativos a partir de las 8. Por ejemplo, la quinta Feria de Empleo y Emprendimiento, que ha reunido a más de 500 jóvenes en el Teatro Ramos Carrión. Es una cita organizada por la Cámara de Comercio que pone en común a jóvenes y empresas para forjar un futuro profesional. Les pone en contacto para que puedan buscar empleo los unos y retener el talento zamorano los otros. Quieren evitar así también la huida de estos jóvenes a grandes ciudades para buscar otros proyectos profesionales. Muy vinculado con esto, también hablamos hoy de educación, en concreto de formación profesional, que este año en Zamora cuenta con 3 nuevos ciclos: auxiliar de enfermería, guías turísticos y anatomía patológica. Lo ha explicado el director general de formación profesional en su visita a la ciudad hoy, esta misma mañana, donde ha aprovechado, le vemos en las imágenes, para insistir en la importancia de la formación dual, que combina la formación en centros educativos con las prácticas en empresas, y también para poner en valor el ciclo de mecatrónica de la Universidad Laboral. Lo vemos en una de sus aulas. Está considerado este ciclo uno de los mejores, si no el mejor, a nivel nacional. No en vano sus alumnos suelen ganar varios concursos nacionales e internacionales habitualmente. También los sindicatos y su calendario de movilizaciones son noticia en esta jornada, y ese calendario de movilizaciones para el próximo otoño centra la atención informativa de este jueves. Saldrán a la calle en noviembre para reclamar a la Junta de Castilla y León que cumpla los acuerdos del diálogo social que estaban ya firmados con anterioridad, y también se van a concentrar mañana. Lo harán ante la sede de la COE. Mañana, ¿por qué? Pues porque es el Día del Trabajo Decente y quieren reivindicar salarios justos y dignos. Piden también la corresponsabilidad de la patronal, por eso se van a manifestar a las puertas de la COE. Una corresponsabilidad les piden en la negociación colectiva de los convenios que están todavía pendientes por cerrar para este año en la provincia de Zamora. Y al hilo precisamente de esa concentración hablamos de las previsiones que tenemos para mañana. Una será esa concentración sindical, pero hay otras 2 citas también importantes. Una que ya teníamos prevista con bastante anterioridad: Ecocultura, que llega a su 18ª edición. Desde mañana por la mañana se inaugura a mediodía, y durante todo el fin de semana los productos y cultivos ecológicos toman el protagonismo en Ifeza. Ya saben que es una cita habitual por estas fechas. Y otra que nos acaba de llegar hoy a primera hora de la tarde, en Villabrázaro, porque allí estará el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Bañueco. Va a visitar la planta de tableros Losan, una industria que está siendo protagonista en la zona norte de la provincia, en la comarca de Benavente. Esas son las previsiones más importantes que tenemos precisamente para mañana, este viernes, con el que vamos a cerrar la semana. Sara, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por repasar la actualidad en el día de hoy y por aventurarnos lo que vamos a ver mañana, que tenemos bastantes cosas para disfrutar, entre otras de esta Feria de Ecocultura que tanto nos gusta en Ifeza. Eso es, vamos a tener un día bastante completito y con contenido de lo más variado, además, es verdad. Muchísimas gracias, seguro que será perfectamente tratado por los servicios informativos de esta casa. Gracias, Sara, y hasta el próximo Flash Informativo. Hasta entonces, gracias. Más de 500 jóvenes han participado en la 5ª edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio, que se ha celebrado en el Ramos Carrión. Vemos lo que ha dado de sí en el siguiente reportaje que nos trae Alba Villalba y Héctor Castaño.
Nos encontramos en la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Zamora. Es la 5ª edición, pero sin duda la más exitosa. Más de 500 jóvenes y 17 empresas participan en una jornada en la que se pretende unir a este joven talento también con las empresas y quién sabe si en un futuro crear una gran sinergia entre ambas. Además, también tienen como objetivo retener todo el talento zamorano y evitar que estos jóvenes huyan a grandes ciudades en busca de empleo. Hemos quedado sorprendidos gratamente con la afluencia de jóvenes, con la inscripción que llega a 521 inscritos de toda la provincia, con lo cual, además de los inscritos, la presencia del resto de personas que se puedan acercar por la feria, pues contamos y esperamos de que con las 17 empresas que tienen sus stands puestos, sea un motivo para que la juventud, el talento y lo que poseemos en Zamora en cuanto a valores humanos, podamos contar con ellos en un futuro, no tengan necesidad de salir de nuestra provincia y creo que va a ser un éxito total. Estamos, la verdad es que súper orgullosos de este año, después de 2 años debido a la pandemia que no se ha podido celebrar y la acogida ha sido terrible. Quiero agradecer también desde aquí a la Junta de Castilla y León a través del ECIL el que se ha podido llevar a cabo esta feria y en años venideros creo que nos vamos a plantear el poder hacerlo de otra manera, como decirlo, más potente para que muchas más empresas de Zamora que tienen capacidad para estar en ella, podamos contar con ellas con nosotros, porque la Cámara es fundamentalmente de lo que trata es de trabajar en unos ejes importantes como son el emprendimiento, la innovación, la formación, digitalización y, por supuesto, internacionalización de empresas, además de la sostenibilidad. Creo que ahí se puede apoyar el futuro perfecto de Zamora para el desarrollo de su economía y de la gente y en el tema social también. Con lo cual, la Cámara siempre estará dispuesta para apoyar cualquier proyecto que sea beneficioso para Zamora, para nuestra provincia, y podéis contar en todo Zamora con la Cámara. Y agradecemos a las empresas que acudan a esta feria a ofrecer sus puestos de trabajo y comunicar a la gente sus necesidades y a los trabajadores, a los jóvenes especialmente que acudan aquí. Por aquí ya vemos cómo van muchísimos jóvenes pasando, también poniendo interés y acercándose a determinadas empresas de la provincia de Zamora. Nos encontramos para conocer y profundizar más en esta feria con Javier Díaz, secretario general de la Cámara de Comercio de Zamora. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos viendo muchísimos jóvenes que se interesan y creo que está siendo un éxito de participación, ¿no? Sí, es la 5ª edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento que organiza la Cámara de Comercio de Zamora. Hemos tenido nada más y nada menos que 519 solicitudes de personas que han venido a la feria, de la cual además nos congratula que más de 240 son jóvenes de los distintos centros de formación profesional que tiene nuestra provincia y la verdad es que es un éxito total de gente que ha venido a la feria. Vemos sobre todo, yo creo, el interés de los jóvenes por querer participar y trabajar en empresas de aquí de la provincia de Zamora, que eso es algo muy llamativo también. Claro, la Cámara siempre ha estado promulgando que intentemos retener el talento de la gente de nuestra tierra para que se quede en su provincia, para hacer su proyecto de vida y para hacer su proyecto profesional. Y hemos conseguido que empresas relevantes de la provincia, 17 que hay en la feria, pues puedan ofrecer los distintos perfiles profesionales que demandan sus empresas para que los jóvenes de nuestros centros de formación y la gente que está buscando dónde desarrollar su vida profesional pueda tener ese contacto primero directo, no a través de Zooms ni videoconferencias, sino con el contacto directo con la gente de recursos humanos de esas empresas para conocer qué es lo que necesitan. Además, también yo creo que es muy importante destacar la gran labor que lleva a cabo la Cámara de Comercio con eso, ¿no? Con ese nexo de unión. Sí, porque el emprendimiento para la Cámara es uno de los pilares básicos de su manera de actuar. Nosotros entendemos que hay que intentar que los emprendedores poco a poco vayan siendo un tejido muy denso en la estructura económica de Castilla y León, pero también de Zamora, y con este tipo de actividades en las que ponemos en común un día al año a los que ofrecen trabajo y a los que demandan trabajar en las distintas empresas, es una oportunidad única para los chavales poder estar aquí. Aunque
que un ejemplo de cómo un joven puede emprender lo encontramos aquí con Álvaro Monzón, que acaba de dar una ponencia sobre el metaverso. Él es CEO de Densense y especialista precisamente en metaverso, que yo creo que nos tienes que contar, Álvaro, qué es eso, ¿no? Hola, buenos días. Pues mira, la verdad es que es un placer estar hoy aquí, gracias a Cámara por permitirnos hoy estar aquí. La verdad es que hace 8 años mis socios y yo nos pasó exactamente lo mismo como le podía pasar a los jóvenes, ¿no? De que no sabían qué hacer con su proyecto, no sabían qué hacer en el futuro, y bueno, nosotros nos aventuramos por el sector de la realidad extendida, lo que es más conocido como la realidad virtual, ¿no? Y bueno, estoy evolucionando, llevamos ya 8 años en el mercado y ahora está la palabra de moda, ¿no? El metaverso. ¿Qué es esto del metaverso? Pues bueno, para que lo entendamos va a ser como la nueva forma de conectarnos a Internet. Al final el metaverso son como un conjunto de mundos virtuales, es como si fuese como una especie de videojuego en el que yo podría conectarme contigo ahora mismo, tener esta entrevista dentro de esa especie de videojuego, pero que no sea un concepto de disfrutar de esa parte de juego, sino que realmente podamos tener unas cositas apartadas al ocio o al juego, ¿no? Que pueda ser, por ejemplo, realizar entrevistas, un evento, realizar ponencias, todo a través de nuestro propio avatar y poder interactuar en ese nuevo Internet, ¿no? En esa nueva forma de comunicarnos. Entonces imagínate que este evento de aquí, del día de hoy, en vez de abrirlo solo la gente de la región, lo pudiésemos haber abierto para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo se hubiese podido conectar a esa plataforma virtual. Pues bueno, eso sería. Yo creo que ese metaverso tenemos que conocerlo todos con esa realidad virtual. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Álvaro, un auténtico placer y que sigas emprendiendo y dando ejemplo también. Conferencias, talleres y más de 500 jóvenes participan en esta quinta edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio. Conocemos algunas de las empresas. Cuéntanos, porque te vemos a bordo, vamos, y por la carretera. Sí, pues aquí estamos a aprender un poco de esta gente que es emprendedora y a ver qué nos cuentan y qué nos enseñan. ¿Qué te aporta este tipo de ferias? Pues eso, sobre todo aprender de ellos, que son los grandes, los que llevan las empresas, y eso, aprender. Cuéntanos que es importante este punto de unión y de conexión entre los futuros trabajadores y las empresas. Al final también es un acercamiento y quién sabe si con tu futuro trabajo, ¿no? Pues sí, eso sí, es sobre todo acercarnos a la base que hacen ellos y un poco desarrollarnos nosotros. ¿Tú a qué te quieres dedicar? Pues no lo sé exactamente. Vienes aquí para también conocer todas las propuestas y las ofertas de estas empresas y por la que más te guste decantarte, ¿no? Sí, sobre todo eso. Cuéntanos, ¿por qué has decidido acudir a esta feria? A ver las ofertas de empleo, para ver las posibles salidas laborales y pues que es muy importante para nosotros ahora, para ver lo que es el futuro laboral, el metaverso, que están dando también charlas sobre eso y bastante bien, la verdad. Al final es importante que se os ponga en común y se os acerque a esas empresas que pueden ser también vuestras futuras empresas, ¿no? Sí, correcto, porque al final lo que necesita la gente es darse a conocer. ¿Por qué acudís a esta feria? Bueno, venimos en busca de personas que quieran trabajar con nosotros, desarrollando nuestro modelo de negocio, personas recién tituladas o que estén finalizando la titulación. Venimos a promover también nuestro programa de jóvenes graduados, que es un plan de carrera a 2 años para personas que estén interesadas en incorporarse a nuestra compañía. ¿Qué perfil buscáis en estos jóvenes que vienen hoy, más de 500, para también ponerse un poco o acercarse a este tipo de empresas? Bueno, buscamos personas con unos valores que se ajusten a los valores Leroy Merlin, personas que sean cercanas, personas con ganas de desarrollar y de co-crear con nosotros nuestro negocio, con altas habilidades digitales. En ese sentido, el sector del retail ha cambiado muchísimo y la evolución de nuestra compañía, la transformación en la que estamos inmersos, requiere personas con ese afán de omnicanalidad, de adaptarse a las nuevas tecnologías y demás. Eso estamos buscando. ¿Es posible encontrar un futuro trabajador en este tipo de ferias? Así lo esperamos, desde luego. De hecho, además, en este momento en otros puntos de España está habiendo también foros de empleo y es uno de los puntos importantes de reclutamiento de estos perfiles. O sea que tenemos esa esperanza de que hoy sea un buen día para nosotros. Cuéntanos, ¿por qué decidís acudir y participar en esta quinta Feria de Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio? Sí, pues creo que es una oportunidad muy importante para la provincia y tanto para la empresa como para los jóvenes poder nutrirnos de talento que hay en Zamora, y yo he sido un caso de ellos, que al final te toca migrar fuera, y al final creo que es una muy buena oportunidad para poner en contacto a los jóvenes y a las empresas que hay dentro de la provincia.
Efectivamente, es un nexo de unión y de acercamiento entre los trabajadores, las personas que buscan trabajo y las empresas de las que pueden participar, ¿no? Para que no tengan que huir a grandes ciudades como estamos viendo en estos últimos años. Correcto, es un escaparate que viene, como tú bien has dicho, de nexo de unión en conocernos, y ellos vienen con su perfil académico, con su experiencia laboral, y nosotros tenemos una serie de puestos de trabajo que siempre ahora mismo estamos en una etapa de crecimiento, llevamos de 2017 que hemos duplicado la plantilla y cada vez tenemos que especializarnos en más puestos, y bueno, el músculo de Zamora al final se tiene que hacer notar y siempre hay que tirar por lo propio. ¿Qué perfil buscáis en la empresa Moralejo Select? Pues tenemos un perfil muy amplio, tenemos varios departamentos, por ejemplo desde I+D hasta calidad, técnicos, técnicos tanto de trabajo de la carne, con sierras, recursos humanos. Bueno, la verdad que es un perfil muy amplio al que estamos buscando ahora mismo. Y me imagino que con ganas de encontrar ese talento zamorano en esta feria, ¿no? Claro, correcto. Todos los chicos y chicas que vengan con su entusiasmo y con su ilusión, pues esperamos que cuando se pongan en contacto con recursos humanos, pues poder integrar al mayor número de personas que nos dejen su currículum. Pues disfrutar de la música, disfrutar de la vida, disfrutar de esa música que nos ha acompañado siempre, incluso en momentos trascendentales. También disfrutarla porque no puedes parar de mover los pies, porque te gusta bailarla, porque te gusta expresarte con ella. También mostrar el trabajo que has venido realizando durante los últimos 10 años y que quieres exponer porque también se ha convertido en una de tus pasiones. Demostrar el acervo, esa manera de sentir y de vivir que tenían nuestros antepasados. Esto ha sido Dos que sí, uno que no de hoy. Les esperamos el próximo jueves aquí, en la 8 Zamora. Dos que sí, uno que no.